¿Es Ellen White mensajera divina? Esta pregunta es interesante porque muchos piensan que el don de profecía que habla la Biblia no existe hoy día, porque ese don terminó en la era apostólica. Dicen algunos, después de la ascensión de Jesús, no ha habido profetas ni mensajeros divinos. Sin embargo, en ninguna parte en la Biblia dice que el don de profecía dejaría de existir después de la ascensión. Al contrario, cuando se mencionan los dones espirituales, se incluye el don de profecía. En Efesios 4 dice, y él mismo dio unos los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros. Y a continuación dice cuál es el propósito de Dios al dar a los creyentes los dones espirituales, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Como vemos en la lista que hemos leído, los dones no tienen fecha de caducidad, y a continuación, en el versículo 13, dice explícitamente hasta cuándo los dones deberían ser útiles o tener aplicación, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Otro punto interesante es que el mismo Jesucristo nos advirtió que antes de su segunda venida se levantarían falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Así que si Jesús nos advierte de que habrá falsos profetas, obviamente implica que habrá también profetas auténticos. Por tanto, es importante seguir el consejo de la Biblia y asegurarnos que la persona que dice tener el don de profecía o que se denomina mensajero divino es auténtico y, por tanto, debe someterse a ciertas pruebas o tests que atestiguarán de su autenticidad. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad si los espíritus proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entre las muchas pruebas que hay en la Biblia, he escogido las 4 que, en mi opinión, son más importantes. Primero, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, lo que dice el profeta debe armonizar con el resto de las Sagradas Escrituras, porque es obvio que Dios no se puede contradecir diciendo una cosa en su palabra y otra por medio del profeta. Segundo test. Aceptar la divinidad y la humanidad de Cristo. Muchos creen que Jesús fue un gran maestro, incluso el Salvador, pero no aceptan que es Dios eterno desde el principio, como dice en San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, Cristo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Tercer test. Nuestra salvación es solo y únicamente posible por la gracia de Cristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Cuarto test. Por sus frutos los conoceréis. El fruto o resultado de su vida debe ser un poderoso testimonio de su autenticidad. La Iglesia Adventista del Séptimo Día acepta que Elena White poseía el don de profecía cumpliendo fielmente las pruebas bíblicas que acabamos de ver. Elena White nació en 1827 y recibió mensajes de Dios hasta su muerte en 1915. Escribió más de 60.000 páginas manuscritas en las que se exalta la Biblia como única regla de fe y de doctrina y a Jesucristo y su extraordinaria gracia como el único medio de salvación. Si tiene alguna pregunta o comentario, siéntase libre de hacerlo y con todo gusto le contestaré. Muchas gracias.